Bienvenidos sean todos el día de hoy a nuestra 11ª reunión del Grupo de Educadores en Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos en español. Mi nombre es David Blasini, uno de los 3 asociados de extensión en español de la Alianza PSA. Hoy, junto a mi persona, yo tengo a mis colegas Laura Cuña Maldonado y Mariana Villarreal Silva, que vamos a estar presentándoles estas diapositivas suplementarias para los requisitos de esta nueva regulación de trazabilidad, llamada también subparte S21 CFR1, sección 204 de la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos, o mejor conocida por muchos de nosotros como FISMA por sus siglas en inglés. Les recordamos que esta regulación fue publicada a finales del año pasado, precisamente, para ser más exactos, precisos, el 21 de noviembre del 2022. Y antes de empezar, me gustaría dejarles saber que estas diapositivas están disponibles en nuestra página web. Y esta serie de diapositivas pudieran ser utilizadas en el módulo 7 de nuestros cursos de capacitación para productores o en entrenamientos adicionales para productores. Y digo esto de entrenamientos adicionales para productores porque puede ser un gran reto tratar de incluir estas diapositivas en nuestros cursos, dado lo largo y complejo que estos pueden ser. Especialmente cuando hablamos del módulo 7, y como ustedes se recuerdan, el módulo 7 es el último módulo en nuestro curso, y justamente ya después de esas 5 o 6 horas, ya muchos de nuestros participantes están cansados. Entonces toda esta nueva información puede ser algo, puede ser un reto de presentar en ese momento del curso. Entonces esto se lo dejamos a ustedes como entrenadores, donde mejor cómo ustedes mejor pueden usar estas diapositivas. Y aquí de nuevo la idea es de introducir estos conceptos y esta nueva regulación de trazabilidad. Con esto también aprovecho para mencionarles que estas diapositivas están totalmente enfocadas en productos agrícolas. Por lo tanto, estas diapositivas solo se enfocan en áreas que pueden afectar al tipo de productor que toma nuestros cursos. Operaciones agrícolas que trabajan con productos agrícolas frescos. Por consiguiente, estas diapositivas no cubren esta regulación de trazabilidad de forma exhaustiva. Solo atienden a las necesidades de los productos, a los productores de frutas y vegetales. También eso me gustaría enfocarlo porque, como sabemos, esta regulación cubre amplias formas de producción de alimentos. Y nosotros no solo nos enfocamos en los productos agrícolas frescos en estas diapositivas. Aquí, como es de costumbre, nuestra agenda, instrucciones, la bienvenida. Después vamos de lleno con la presentación del día de hoy, que son estas diapositivas suplementarias para los requisitos de la regulación de trazabilidad, para luego terminar con la sección de preguntas y respuestas y finalizar con nuestros anuncios sobre los próximos eventos en español. Como lo habrán notado, el audio de todos los participantes está desactivado, y esto es algo que no es nuevo, esto siempre es la forma como hacemos. No obstante, al final de la reunión habrá tiempo para contestar a sus preguntas. Aquí de nuevo enfatizo que el enfoque de estas diapositivas y de nuestra presentación son todas las áreas de esta regulación que puedan afectar a los productores que trabajan con productos agrícolas frescos. Pueden usar la ventana de preguntas y respuestas y el chat para realizar preguntas o comentarios. Nosotros vamos a estar en la medida posible accesando esas preguntas y tratando de responderlas, y si no, de nuevo aquí al final de la presentación. Esta sesión será grabada y se compartirá en nuestro sitio web y en la lista de distribución de correo electrónico. Como de costumbre también, aquí está el mapa mostrando la distribución de nuestro equipo a través de los Estados Unidos, nuestra directora, doctora Betsy Dean, que nos acompaña el día de hoy, Laura Cuña, Michelle, Rob, Toria en Nueva York, nuestra coordinadora Donna Clemens en Maryland, y el resto del equipo esparcido a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Aquí aprovecho la ocasión para recordarles que seguimos buscando candidatos para reemplazar a nuestro amigo y colaborador Ricardo Orellana como el 4º extensionista en español de la Alianza PSA. Y les anuncio que contamos con la presencia el día de hoy de Angela Fields, como la pueden ver ahí. Ella es oficial senior de seguridad al consumidor, red coordinadora de evaluación y respuesta a brotes de la FDA. Ángela tiene una maestría en salud pública. Ella cuenta con una vasta experiencia en epidemiología, trazabilidad y evaluación de datos relacionados con brotes. Ella también es experta de la FDA en trazabilidad, capacitación externa y respuestas a brotes. El día de hoy, Ángela nos va a estar ayudando en cualquier pregunta que ustedes tengan en relación de cómo esta regulación pudiera afectar a operadores agrícolas que trabajan con productos agrícolas frescos.
De nuevo, vamos a tener tiempo para estas preguntas para Ángela al final de nuestra presentación. Siéntase en la libertad de hacer sus preguntas por el chat o por la sección de Q&A de Zoom. Nosotros las vamos a estar traduciendo a Ángela para contestarlas al final de nuestra presentación. También aprovecho, y esto fue a última hora que se nos está uniendo también de la FDA, Becky Goldberg. Ella es consejera en jefe de la FDA, que también nos va a estar acompañando, va a estar junto con Ángela, tratando de contestar las preguntas. Y aquí la mecánica va a ser que nosotros vamos a estar traduciendo estas preguntas del español al inglés y después del inglés al español para tratar de tener un diálogo y servirles mejores a ustedes, que tengan una mejor entendimiento de esta nueva ley de trazabilidad. Creo que con eso tenemos todo lo que quería decir hasta este momento, y entonces con esto yo le voy a dar la palabra a la doctora Laura Cuña Maldonado, quien va a estar presentando la primera parte de estas diapositivas suplementarias. Después sigo yo. Entonces, Laura, para todo tuyo. Gracias, Davis. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Entonces, iniciamos con estas diapositivas suplementarias sobre la nueva regulación de trazabilidad, las cuales, como indicó Davis, se prepararon con el fin de proporcionar información relevante a los productores y empacadores de productos agrícolas frescos. Los instructores, si así lo desean, pueden presentar esta información adicional cuando estén dictando el módulo 7 del curso de capacitación para productores o de cualquier otra actividad de divulgación. Si utilizan estas diapositivas, número 1, no es necesario utilizarlas todas y no es obligatorio utilizarlas en primer lugar. Si las utilizan, recomendamos que las presenten después de haber impartido la diapositiva 26 que habla sobre el etiquetado, la diapositiva 26 del módulo 7 del curso de capacitación para productores. Y como dije, como son diapositivas suplementarias, no es obligatorio presentarlas, además de que esta regulación no forma parte de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos y por lo tanto no forma parte tampoco del currículo estandarizado del curso de capacitación de productores de la Alianza. Pero claro, si desean presentarlas, pues hay que tomar en cuenta el tiempo extra que toma presentar esta información. Como el título lo indica, esta regulación de los registros adicionales de trazabilidad para ciertos alimentos se puede encontrar a partir de la provisión 1.1300 de la parte 1 de la subparte S del título 21 del Código de Regulaciones Federales y también se le conoce como sección 204 de FISMA. Siguiente, Davis. Muy bien, en esta diapositiva van a encontrar 3 fechas. La fecha de publicación de esta regulación, la fecha de entrada en vigor, que fue apenas el mes pasado, el 20 de enero de este año, pero la fecha importante aquí es la fecha de cumplimiento, que no es hasta dentro de 3 años, es decir, en el 2026. Y a diferencia de otras normas de FISMA, en este caso no hubo ese escalonamiento de las fechas de cumplimiento según el tamaño de la empresa. Esa es una diferencia. Es decir, todas las empresas que están cubiertas por esta regulación tienen la misma fecha de cumplimiento, que es el 20 de enero del 2026. Siguiente, Davis, por favor. Muy bien. Primero, aquí voy a hablar sobre la cobertura, es decir, quién y qué productos están cubiertos por esta regulación. Y otra vez, el enfoque de estas diapositivas es para productores y empacadores, es decir, huertas de productos agrícolas frescos, y no se habla de otras entidades u otros productos que también forman parte de la industria de alimentos en general. Ahora, ustedes recuerdan el concepto de actividades cubiertas de la norma de inocuidad, ¿cierto? Bueno, en este caso, las actividades cubiertas por la regulación de trazabilidad incluye la fabricación, el procesamiento, empaque y almacenamiento. Entonces, la fabricación y el proceso serían actividades que generalmente se realizan en instalaciones o en instalaciones de tipo mixto, así como las actividades que generalmente ocurren en la huerta, como son el empaque o el almacenamiento. Y la cobertura de la regulación aplicaría
a los alimentos que están en esta lista de trazabilidad de los alimentos, a la que llamaremos lista FTL. Lista FTL, por sus siglas en inglés, Food Traceability List, y de la cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Siguiente, Davis, por favor. Las exenciones y exclusiones de la norma de inocuidad se reflejan en las de esta regulación de trazabilidad. ¿Sí? Aunque la regulación de trazabilidad contiene varias exenciones, y ahorita voy a mencionar alguna de ellas, no existe lo que en la norma de inocuidad se conoce como la exención calificada, pero entendemos que aquellas que tienen la exención calificada en la norma de inocuidad están requeridos a proporcionar información de trazabilidad a sus usuarios finales no calificados, por ejemplo, los mayoristas o los distribuidores. En las notas de esta diapositiva van a encontrar los detalles de las exenciones y exclusiones que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, si una huerta está excluida de la norma de inocuidad porque sus ventas de productos agrícolas frescos no exceden los $25,000 ajustado por la inflación, entonces esa huerta también va a estar excluida de la regulación de trazabilidad. Otro ejemplo, si el producto agrícola fresco está en la lista de los productos raramente consumidos crudos, entonces están excluidos de la norma de inocuidad y por lo tanto también están excluidos de la regulación de trazabilidad. Otro caso que les va a sonar muy familiar es cuando los productos agrícolas frescos reciben ese procesamiento comercial que reduce adecuadamente la presencia de microorganismos de importancia para la salud pública. Esos no están cubiertos por esta regulación, pero sí se requiere de cierta documentación. También cuando el alimento es para consumo personal o consumo en la huerta, también está excluido. Las ventas de una huerta que son dirigidas a consumidores están exentas de los requisitos de la regulación. La regulación también exenta las compras de alimentos que ejercen los establecimientos de venta al menudeo y restaurantes si compran directamente de una huerta. Pero la huerta que solo vende directamente a restaurantes o establecimientos de venta al menudeo, si está cubierta, continúa estando cubierta. Y el otro caso que voy a mencionar es cuando se recibe una exención parcial a algunos programas conocidos como de la huerta a la escuela o de la huerta a la institución, como hospitales o prisiones. Si pasamos a la siguiente viñeta, por favor, Davis. Muy bien, otra exención de la regulación de trazabilidad aplica a los alimentos cuyo empaque secundario, es decir, aquel empaque que llega al consumidor, si ese empaque mantiene la integridad del producto y previene la subsecuente contaminación o alteración del mismo hasta que llega al consumidor. Y más adelante Davis les va a platicar sobre la información que tiene que llevar esa etiqueta que llega al consumidor. Siguiente. Y la regulación también contiene información sobre exoneraciones o waivers en inglés, exoneraciones de requisitos. Y estas exoneraciones se pueden solicitar, por ejemplo, una entidad individual puede solicitar esa exoneración o la misma FDA puede otorgar por su propia iniciativa exoneraciones. Siguiente. Y finalmente, hay una herramienta virtual que la FDA proporciona como un recurso para determinar la cobertura, exenciones y exclusiones de esta regulación. Es un programa como un diagrama de flujo que te va guiando con preguntas para determinar si estás o no sujeto a esta regulación y el usuario simplemente contesta sí o no dependiendo de su situación. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Muy bien, ahora vamos a volver a tocar el tema de cobertura en la regulación con respecto a los alimentos. Ya mencioné esta lista, la lista de trazabilidad. La lista completa la pueden encontrar en línea en el sitio web de la FDA. Aquí, otra vez, solamente incluimos los productos agrícolas frescos que están cubiertos por la norma de inocuidad, ya que son relevantes para nuestra audiencia. Ahora, en este recuadro están
Pueden leer conmigo, están los pepinos, las hierbas aromáticas, hortalizas de hoja verde, melones, pimientos, germinados, tomates, frutas tropicales de árbol, todos estos en su forma fresca, es decir, como un producto agrícola crudo. Y también se presentan en cualquier variedad de todos estos, ¿verdad? Aunque están en la lista de trazabilidad, no incluimos en este recuadro los productos mínimamente procesados en fresco o también llamados productos de cuarta gama, que en inglés llamamos fresh cut, ni tampoco incluimos los productos que no son productos agrícolas frescos, como por ejemplo productos del mar o productos lácteos. Ahora, en la referencia esta de abajo del recuadro, se da más información sobre la categoría de melones y también se da más información sobre la categoría de frutas tropicales de árbol. Ahí se mencionan ejemplos, reitero, son ejemplos de cultivos que sí están incluidos y también los cultivos que no están incluidos, como por ejemplo el aguacate, los cítricos, plátanos, piña, nueces de árbol o coco. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Estos son términos importantes de esta regulación. Se encuentran en la provisión 1.1310. Y esta primer definición, la lista de trazabilidad de los alimentos, es una de las más importantes. Estos son los alimentos para los que se requiere mantener registros de trazabilidad adicionales. La lista incluye tanto los alimentos citados específicamente, así como los alimentos que contienen ingredientes de la lista FTL, siempre que el alimento de la lista que se utiliza como ingrediente permanezca en la misma forma, por ejemplo, que permanezca fresco. La siguiente definición son los acontecimientos críticos de rastreo, que vamos a llamar acontecimientos CTE, por sus siglas en inglés, Critical Tracking Events. Ahora, estos son los acontecimientos importantes en la cadena de suministro de un alimento. Por ejemplo, implicaría la cosecha, ahí están listados el enfriamiento, el empaque inicial, el transporte, la recepción, la transformación. Y yo creo que vale la pena explicar un poquito lo que son la recepción y la transformación. Ahora, la transformación involucra lo que es la fabricación, el procesamiento de un alimento o el cambio de un alimento. Por ejemplo, el mezclado, el commingling en inglés sería, el reempacado, el reetiquetado o el cambio de su empaque o el empaque secundario, cuando el resultado es un alimento de la lista de trazabilidad. Pero la transformación no incluye el empaque inicial ni ninguna de las actividades que preceden a ese acontecimiento. Por ejemplo, no incluye la cosecha, no incluye el enfriamiento. Ahora, la recepción. La recepción es cuando alguien que no es el consumidor recibe el alimento después de ser transportado, ¿sí? Después de ser transportado desde otro lugar. Esa sería la recepción. Y el lote de trazabilidad, bueno, primero voy a explicar el código del lote de trazabilidad, ¿sí? Porque ese también es un término súper importante. Pues, es un código que puede ser alfanumérico y se utiliza para identificar de manera única un lote de trazabilidad dentro de los registros que son la fuente de dicho código TLC. Y ese lote de trazabilidad, pues ya sabemos que es una porción o un lote de alimentos que ha sido inicialmente empacado, recibido por el primer receptor en tierra o transformado. Eso sería el lote de trazabilidad. Ahora vamos a ir a la siguiente definición, que es el empaque inicial. Como su nombre lo indica, es cuando un producto agrícola crudo se empaca por primera vez y ahí es donde se le asigna ese código del lote de trazabilidad, ese código TLC, es cuando se asigna a un producto agrícola crudo que está en la lista del Food Traceability List, la lista FTL.
Ahora, los datos o la información o los registros que se tienen que proporcionar se les llama elementos de dato clave. Los vamos a referir como elemento KD, Key Data Elements, y estos son los registros asociados con lo que vimos antes. Son los registros que están asociados con esos acontecimientos críticos de rastreo y para los cuales se tiene que proporcionar, esos elementos se tienen que proporcionar y mantener. Y por último tenemos ahí la definición de descripción de la ubicación. Eso significa que es la información de contacto donde sucedió ese acontecimiento crítico de rastreo. Davis, me parece que sigues tú. Sí, ahora sigo yo. Entonces, exacto, aquí, después de lo que Laura acaba de presentar, si una operación agrícola está cubierta o le aplica esta regulación de trazabilidad, esta operación agrícola va a tener que desarrollar un plan de trazabilidad. Este es otro de los conceptos bien importantes y bien específicos de esta norma, este plan de trazabilidad. Este plan tiene que incluir los procedimientos necesarios para efectivamente rastrear los productos cubiertos por esta regulación en su operación agrícola. Y aquí es bueno recordar que las operaciones agrícolas cubiertas por esta regulación son esas operaciones que, aparte de tener sus productos incluidos en la lista de trazabilidad, también realizan las siguientes actividades. Y aquí como ejemplo, fabricar, procesar, empacar o almacenar estos productos. Aunque ustedes pueden ver las palabras cultivo y cosecha, no se mencionan, aunque ustedes ven que estas palabras, cultivo y cosecha, no se mencionan en estas actividades, sabe que durante el cultivo y la cosecha de productos agrícolas frescos pueden haber acontecimientos críticos de rastreo o acontecimientos CTE. Por consiguiente, estas actividades podrían ser importantes a la hora de crear un plan de trazabilidad. En dicho plan de trazabilidad deberían haber una descripción de cómo los códigos del lote de trazabilidad son creados y asignados. Al mismo tiempo, este plan de trazabilidad también tiene que tener un mapa donde claramente se describe dónde se cultivan estos productos. Por ejemplo, un ejemplo de cómo esto se vería, es decir, y aquí un ejemplo, y no nada que ver con la realidad, se me ocurrió a mí, se me está ocurriendo decir una huerta, y vamos a llamarla La Montoyera, que está en Tornillo, Texas. Tiene un campo y le asignan a los campos distintos números, y vamos a decir que uno de esos campos es el número 7. Esto sería asociado a un mapa donde claramente se puede ver dónde está ese campo número 7 en esta huerta, que yo la he llamado Montoyera, que está ubicada en Texas. Entonces esto es un ejemplo de cómo esto se aplicaría en la vida real. Importante reseñar, todo esto tiene que ser respaldado con coordenadas geográficas generadas por un aparato de GPS. También este plan debería incluir a la persona o punto de contacto que pueda responder a preguntas relacionadas con este plan de trazabilidad. Y como de costumbre, este plan debería ser respaldado por registros relevantes. Aquí volvemos otra vez a esta cultura que lo hablamos mucho en nuestros cursos de los registros, mantenimiento de registros. Si se acuerdan, en cada uno de los módulos de nuestro curso, nosotros terminamos con esa parte, pues aquí mucho más importante, lo que es el mantenimiento de registros y respaldar todo este tipo de datos con registros. Los registros tienen que estar vinculados por estos códigos de lote de trazabilidad, códigos TLS, para productos agrícolas que están en la lista de trazabilidad de los alimentos o lista FTL. Dependiendo de la operación agrícola, este código de lote de trazabilidad, código TLC, puede ser asignado en el área de empaque o en el campo si esta operación hace el empaque en el campo. Cualquiera de los casos, el empacador inicial es el que asigna el código del lote de trazabilidad o código TLC al lote de trazabilidad. Es interesante que ustedes sepan que esta regulación no proporciona requisitos específicos de cómo se debe hacer un código de lote de trazabilidad. La regulación solo proporciona la definición de código de lote de trazabilidad o código TLC y algunas características generales de esta definición. Por ejemplo, y esto ya Laura lo mencionó, que es ser un descriptor alfanumérico utilizado para identificar de manera única un lote de trazabilidad dentro de los registros que son la fuente de dicho código. El código del lote de trazabilidad, código TLC,
vincula acontecimientos críticos de rastreo, acontecimientos CTE por lote, incluyendo la cosecha, el enfriamiento antes del empaque, el empaque inicial y cualquier otro acontecimiento antes de llegar al consumidor final. Aquí es bueno resaltar que la información registrada que está incluida en los acontecimientos críticos de rastreos, acontecimientos CTE, se denomina como elementos de datos claves, elementos KDE. Y esto es algo que ya Laura mencionó, pero aquí vuelvo a darle otra visión a estos conceptos, cómo aplican en una operación, cómo pudieran aplicar en una operación agrícola. ¿Se recuerdan la diapositiva de definiciones que presentó Laura? Allí se dijo justamente que en una operación agrícola los acontecimientos críticos de rastreo, acontecimientos CTE, más importantes van a ser la cosecha, el enfriamiento y el empaque inicial de alimentos. Obviamente, sabiendo la diversidad de cómo los productores trabajan, sabemos que esto puede tener bastante diversidad de un caso, de una huerta a otro. Cualquier información asociada por cada uno de estos eventos es denominado como elemento de datos claves. Aquí de nuevo, elementos KDE. O sea, los acontecimientos críticos de rastreo, acontecimientos CTE, son las etapas de la operación agrícola, mientras los elementos de datos claves, elementos KDE, son los detalles de lo que sucedió durante esas etapas de la operación agrícola. Entonces, para que aquí justamente la idea es darles esta introducción a todas estas definiciones y cómo estas definiciones aplicarían a las distintas operaciones agrícolas que ustedes seguramente están familiarizados en sus países o en sus regiones. Para ahondar y clarificar más aún en la diferencia entre acontecimientos críticos de rastreo, acontecimientos CTE y elementos de datos claves, elementos KDE, aquí proporcionamos esta diapositiva. Como pueden ver, si un productor define la cosecha como acontecimiento crítico de rastreo, acontecimiento CTE, este productor debería proporcionar ciertos elementos de datos claves KDE, obviamente relevantes a cómo se realiza este acontecimiento crítico de rastreo, acontecimiento CTE. En este caso, dijimos la cosecha. Aquí proporcionamos unos ejemplos como descripción de la ubicación de la huerta, descripción de la ubicación del receptor inmediato, nombre del campo cosechado. Por consiguiente, los registros en este caso se deberían mantener son los números del documento de referencia, producto cosechado, fecha en que se cosechó, cantidad que se cosechó. Y esto es aquí de nuevo un ejemplo. Esto puede variar muchísimo dependiendo de huerta a huerta. De la misma forma, si este productor luego enfría su producto antes del empaque inicial, entonces el enfriamiento sería el siguiente acontecimiento crítico de rastreo, acontecimiento CTE. De serse ese el caso, este productor debería proporcionar ciertos elementos de datos clave KDE, también relevantes a cómo se realiza este nuevo acontecimiento crítico de rastreo, de nuevo acontecimiento CTE, enfriamiento. Y aquí también en esta diapositiva proporcionamos algunos ejemplos y aquí ustedes pueden ver descripción de la ubicación del enfriador, descripción de la ubicación del receptor inmediato de nuevo, descripción de la ubicación de la huerta. Por consiguiente, los registros en este caso serían número de documento de referencia, producto refrigerado, fecha de enfriamiento, cantidad enfriada. Y aquí volvemos otra vez con esta idea que estos son ejemplos muy bien intencionados y son bien generales, pero sabemos que va a haber bastante variación de una huerta a otra. Si seguimos con este hipotético productor, podemos seguir en esta cadena de eventos. Como pueden ver, el siguiente acontecimiento crítico de rastreo, acontecimiento CTE, puede ser el empaque inicial. De ser ese el caso, los elementos de datos clave, elementos KDE de este empaque inicial pudiera ser código de lote de trazabilidad asignado, descripción del producto empacado, elementos KDE de acontecimiento CTE de cosecha, elementos KDE de cualquier acontecimiento CTE de enfriado y por ende la documentación pertinente pudiera ser número del documento de referencia, fecha de empacado, cantidad empacada, descripción de la ubicación del empaque inicial. Y así sucesivamente en la cadena de eventos en una operación agrícola. Como pueden imaginar, estos acontecimientos críticos de rastreo, CTE, y elementos de datos claves, elementos KDE, pueden variar bastante de una operación agrícola a otra. La otra cosa importante a destacar aquí es cómo estos acontecimientos críticos de rastreo, acontecimientos CTE y elementos de datos claves, elementos KDE, se empiezan a encadenar a depender el posterior del anterior
a lo que la operación se hace más compleja. Entonces aquí de nuevo podemos ver cómo todas estas acciones o todos estos elementos y acontecimientos se encadenan los unos a los otros y puede ser que sea necesario saber, tener datos de una para tener mejor idea o mejor datos de la otra. La diapositiva es un ejemplo de un escenario presentado por la FDA. Primeramente, en este escenario, los pepinos son productos agrícolas frescos incluidos en la lista de trazabilidad de los alimentos, listas FTL. Esto es lo primero que un productor debería ver, ya por eso lo ponemos aquí. Es el primer paso, ver que sus alimentos, que sus productos están en esta lista. Después tenemos los diferentes actores, entidades o empresas dentro de la cadena de suministro. Aquí, esto es un ejemplo, tenemos huerta, tenemos cosechador, tenemos enfriador, empacador inicial, procesador, distribuidor y vendedor. También pueden ver los acontecimientos críticos de rastreo, acontecimientos CTE, que pueden ser asociados a los elementos de datos claves, elementos KDE. Aquí podemos ver que en este caso, esta huerta no tiene un acontecimiento crítico de rastreo, acontecimiento CTE. No obstante, nótese que una huerta pudiera tener acontecimientos críticos de rastreo, CTE, si esta huerta estuviera a cargo de también cosechar, enfriar, empacar y procesar. Entonces, esto es para darles una idea de cómo estos distintos acontecimientos pueden variar de un caso al otro, bastante. Si podemos imaginarnos, hay muchos casos donde todas estas cadenas desde suministro son bien complejas. Siguiendo con el mismo ejemplo de los pepinos, aquí podemos ver que huerta, cosechador, enfriador y empacador inicial a menudo son realizados por una entidad que se incluye en la definición de huerta. En un caso como ese, pudiéramos observar que una huerta pudiera estar haciendo todos estos acontecimientos críticos de rastreos, acontecimientos CTE, como ven en este diagrama. De ser ese el caso, obsérvese que todos los elementos de datos claves KDE de esta huerta tuvieran que estar incluidos en un plan de trazabilidad en esta huerta hipotética. Vean la fila gris que llamamos notas de PSA al final, o es gris o beige o marrón, pero aquí al final, al fondo, notas PSA. Si ven ahí, ahí ponemos en estas notas PSA, notan que en este caso esta huerta tuviera que guardar información concerniente a la identificación del campo, mapas, coordenadas geográficas, identificación de los campos. Si la misma huerta cosecha, entonces esta misma huerta también tendría que conservar información relacionada con esta actividad, como información del cultivo, información del producto o la cantidad del producto cosechado. Después vendría el enfriamiento y empaque. Ya después de empaque, ahí estaríamos hablando de procesamiento y estas son cosas que por lo general productores agrícolas no hacen. Entonces, una representación visual que esperamos les sirva a ustedes, instructores, a explicar mejor estos términos y definiciones y cómo estos términos y definiciones aplicarían a sus productores en sus distintos estados, regiones o países. En algunos casos, diferentes negocios, por ejemplo, productor por contrato, cosechador por contrato, enfriador por contrato, pueden realizar algunos de estos elementos por separado para después ser vendidos a una empacadora o un distribuidor. En dichos casos, cada una de estas empresas envueltas en estos distintos acontecimientos críticos de rastreo, acontecimientos CTA, deberían obtener, mantener y proporcionar los elementos de datos clave, elementos KDE correspondientes. Entonces, pero como sabemos, esto se puede ver de muchas distintas maneras. Entonces, es algo que estamos conscientes, pero esperamos que esta guía visual denote primero la complejidad de cómo cómo esto se relaciona desde la huerta hasta el consumidor final, pero empezar a familiarizarnos nosotros con estos distintos términos y cómo estos términos y definiciones aplican a nuestros productores en nuestras áreas. Aquí tenemos algunos recursos adicionales, como pueden ver. La mayoría de los recursos que están aquí están en inglés. No obstante, nosotros vamos a estar compartiendo en el chat. Muchos de estos recursos han salido en español en las últimas semanas o en el último mes, y esto es algo que lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estar compartiendo los recursos que tenemos, que están disponibles en español, justamente para seguir con esta conversación. Y recuérdense, esto es una introducción a lo que es este mundo o a este nuevo reglamento de trazabilidad.
Entonces todavía estamos aprendiendo, todavía esto es un proceso que estamos todos aprendiendo, leyendo y a medida que pasen el tiempo, vamos a seguir aprendiendo más y teniendo más recursos justamente para ver cómo esta regulación se va a aplicar, se le va a aplicar a los distintos productores aquí en los Estados Unidos, pero también internacionalmente. Y yo creo que con eso vamos a lo que es la sección de preguntas. Y aquí, otra cosa que se me olvidó también compartir con ustedes es que aquí Ángela, gracias Ángela, y Becky están aquí de la FDA, pero ellas están aquí justamente como esta ley es nueva. Nosotros no somos bajo ninguna forma autoridades para estar diciéndole a ustedes o interpretando esta norma. Y es por eso que te las tenemos a ellas, porque ellas son las que de verdad pueden hablar por parte de la FDA. Aquí de nuevo, estas diapositivas son una interpretación y un esfuerzo didáctico que nosotros hemos puesto a la orden de ustedes como entrenadores para empezar la discusión y el entendimiento de esta norma. Pero aquí tenemos que ser cautos que la gente que es los que trabajan para la FDA son los que de verdad tienen el entendimiento entero de cómo esta norma aplicaría y cómo interpretarla. Entonces, quería hacer ese punto bien específico. Entonces, no sé, Mariana o Laura, si hay algunas preguntas que ustedes tengan de las que han hecho ya. Algunas de las preguntas ya han sido respondidas, ya sea en el cuadro de preguntas y respuestas o en el chat, pero hay una pregunta nueva, dice, primero lo voy a leer en español y luego la leo en inglés. Para un empacador, el empacador debe tener control desde la finca donde se origina el producto fresco. So the question in English is, in the case of a packer, does the packer have to have control of the information from the farm where the produce is coming from, the origin of the produce? Thank you. So if the food is harvested and cooled, there are KDEs that are required for that process. Once the person becomes the initial packer, then they will have to maintain the information regarding the initial packing CTE. Thank you, Angela. So la persona que es el empacador inicial, ese es el que tiene que tener esa información. ¿Hay algo más que quieras agregar a la traducción, Davis o Mariana? Yo lo que entendí fue lo que tú mismo estás traduciendo. Bien, yo quisiera nada más recalcar una pregunta que tuvimos al inicio y queremos dejar claro. Las diapositivas suplementarias de la Alianza PSA que presentó Davis y Laura ya están disponibles en nuestra página de internet. Sí, como decía Laura al inicio, para utilizarlas dentro de los módulos, del módulo 7, después de la diapositiva 26, no son obligatorias, son suplementarias, son solo para dar esta información a los productores cuando estén dando el curso. Y dentro de la Alianza PSA no vamos a preparar una capacitación completa sobre esta regulación. Esta regulación no es parte de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, es parte de FSMA y estamos en espera también de que FDA defina también cómo va a ser esta capacitación y esta educación antes de regular, ¿no? Estamos también, ellos también están preparando material, esperamos este material esté disponible en esta etapa de educación, ¿no? Que estamos teniendo antes de esta entrada en vigor para ser regulados hasta el 2026. Ok, yo veo otra pregunta aquí que creo que fue contestada y la voy a leer de nuestro documento. Veo aquí que dice, la pregunta decía, por favor, proveer luego ejemplos de los empaques secundarios exonerados. Please provide examples of exempt packaging below. And Angela and Becky, I'm going to read what we have in our document just to let you know I'm answering that question. So
En eso, ahí tenemos que la respuesta es que en la sección 1.1305C, esta subparte no se aplica a los alimentos producidos empacados en una huerta, siempre que, uno, el empaque del alimento permanece en el lugar hasta que el alimento llega al consumidor y dicho empaque se mantiene la integridad del producto. Yo espero que con eso hayamos contestado esa pregunta específica, y si no es el caso, por favor, déjenos saber en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. También yo veo una pregunta que también ya fue contestada sobre los hongos y los mushrooms están incluidos. Ellos no están incluidos en esta lista de trazabilidad. Y este es el primer paso para saber si están cubiertos. Vayan a esa lista de trazabilidad de los productos que están en esa lista, y si no está, obviamente es que no están cubiertos por esta nueva norma. Otra pregunta que tengamos respuesta, o quieren que lo haga en vivo. Claro, también está la otra pregunta sobre si el plan de inocuidad y el plan de trazabilidad sería ideal tenerlos desde ahora, si hay algún formato específico para el plan de trazabilidad y algún ejemplo de un caso real. Lo que te puedo decir es que tanto el plan de inocuidad como un plan de trazabilidad son ideales tener en cualquier momento a partir de ahora. Es una buena recomendación, es una de las mejores prácticas contar con un plan de inocuidad de los alimentos de la huerta, así como un plan de trazabilidad. Ahora, con respecto al formato del plan de trazabilidad, tengo entendido que no existe un formato. La FDA te dice que hay que hacerlo, pero te dice cómo hacerlo. Y ahorita confirmamos con Angela y con Becky. So Angela and Becky, they are asking if there is a specific formatting for the traceability plan, and if there is any if there is any real case scenario that can be shared. Becky, you want to take that one? Sure. So there's no specific format that you have to follow. As you were saying, you can do it however you want, as long as it meets the requirement. We do have one example of a traceability plan in a slide deck. I don't know, Angela, if we can have a way to pass that along. And in general, if there are things people want examples of, that's good for us to know, but they would just be examples. It's not like a required format. Does that address the question? Yeah, thank you, Becky. Yeah. So, la respuesta de Becky es que, como indiqué anteriormente, no hay un formato específico del plan de trazabilidad. Puede hacerse como ustedes quieran, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos de la regulación. Y existe un ejemplo por ahí de un caso real, y también creo que lo van a compartir más adelante. Y también si ustedes tienen ejemplos específicos, también los pueden mencionar en el TAN, en las preguntas que se pueden mandar en línea, y hay que ser bien específicos para que FDA te pueda contestar con esa especificidad que necesitas. Yeah, I have a follow-up question for Becky. Becky, this example is just in English. It's going to be available. It's not available in Spanish. Might be in the future. So what is the status there? Right. I don't think we have one in Spanish right now. And that's a great example. What I was trying to say before was that if there's types of things like a traceability plan, for example, if that's the type of thing where a Spanish language example would be helpful, that's good for us to know. So we can discuss internally whether we're able to produce that. So that's great feedback. Okay, yo le pregunté a Becky, después de lo que Laura ya nos compartió, que si ese ejemplo que ellos tienen ya disponible justamente para seguirlo, ese plan de trazabilidad, si existe ese ejemplo, me imaginaba que era en inglés, y sí, ciertamente es en inglés, pero si eso está disponible en español. Becky me acaba de mencionar que no está disponible en español, pero justamente a eso es que ella se refería. Si hay un movimiento, si se ve que hay bastante interés de tener estos ejemplos
más en español o más enfocado a nuestro personal de habla hispana, se puede, si se ve que esa es la necesidad, la FDA lo puede formular, lo puede hacer en el futuro. Entonces, a eso justamente se refería y sería bueno que nos dejaran saber si eso ayudaría a ustedes. Aquí hay otra pregunta que habla sobre durante las visitas de la FDA realizadas en las fincas, sí, la FDA revisará el programa de trazabilidad como parte de las inspecciones que ellos elaboran de aquellos productos que están en la lista FTL. Ok, muy buena pregunta. Y aquí veo que nos contestaron que ellos todavía están trabajando en la implementación y cómo van a enforcement, a aplicar esta regulación todavía. O sea que esto todavía ellos están planificando, no hay nada concreto en estos momentos. Ok, seguimos con otras preguntas. Ok, esto está interesante. ¿Cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento? What are the consequences in case of no compliance? Y aquí también ya nos dejaron saber que también en este caso es la misma respuesta anterior, que todavía ellos están viendo cómo cómo se va a aplicar y cómo se van a hacer esto, cómo ellos van a hacer llevar a cabo todos estos procesos. Pero es algo que todavía están en el proceso. Recordemos que esta norma apenas no lleva ni los 3 meses. Entonces es natural que todo esto todavía se está elaborando, se está planificando. Ok, aquí tenemos otra. No me quedó claro el tiempo en que se debe conservar la información de trazabilidad de un lote producto comercializado. Ok, todos los récords y la información de trazabilidad se tiene que mantener por 2 años. Tan solo que haya, déjame ver qué más dice. Sí, 2 años, creo que eso es lo que dice. Tan solo que sea especificado de otra forma en la norma, pero por lo general, y esto es algo que se nos hace familiar a nosotros que estamos familiarizados con la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos con este periodo de 2 años. Entonces yo creo que con eso uno se cuida las espaldas manteniendo por 2 años estos récords o estos papeles. Otra pregunta que tengamos. Bueno, yo me voy a lanzar aquí en vivo. Entonces, aquí tenemos otra pregunta y aquí se la voy a hacer a Ángela. Does FDA, Angela, we have a question here. Does FDA has a better idea on the traceability code, PTA label, or GS1? Any comments? So there are no specific requirements for the traceability lot code as far as using any system that you want, so whether it be GS1 or whatever process that a firm currently does is fine. Within the traceability plan, each firm must explain how they assign their traceability lot codes. So again, we provide flexibility with how firms can assign traceability lot codes and create traceability lot codes. We only have requirements for how, for when the traceability lot code can be changed or applied, as well as the requirement for the explanation in the traceability plan of how a traceability lot code is assigned. Ok, aquí Ángela nos compartió el requerido, los requerimientos relacionados con el código de trazabilidad. No hay ningún específico al respecto. O sea, dentro de la norma de trazabilidad es lo que sí se tiene que ver y no hay nada específico sobre qué tipo de etiquetado se usa. Pero lo que sí es importante es que en este plan se explique y que hay se explique muy bien el porqué de por qué se utiliza este tipo de etiquetado, de la forma como se utiliza. Entonces, básicamente lo que Ángela nos acaba de compartir. Ok. ¿Seguimos? Ok, voy a seguir. Ok, aquí tengo otra pregunta. ¿Qué establece la ley acerca de la responsabilidad de intermediarios en la cadena como los coyotes o consolidadores que realicen compras informales del FIB sin documentos de la transacción?
Angela, here we have a question that it refers to what does the law or this new regulation establish about the responsibility of intermediaries in the chain such as coyotes or consolidators who make informal F&V purchases without transaction documents? I'll pass that question to Becky. Okay. I'm not sure what's meant by F&V. Is that from the FSVP rule? Do you know? Probably fruits and vegetables. Fruits and vegetables, thank you. So sorry, the question is about the responsibility of intermediaries in the chain, like consolidators. Could you repeat the question? So about more the informal, when these intermediaries, they do their transaction in a more Mhm. way. So there is like no documentation, or the documentation is not really very specific. Got it. That's Well, so I think the important thing is whether or not they actually handle the food. If they're just coordinating other people, but they don't touch the food, then they might not have requirements under this rule. But if they are a person who buys the food, gives it to someone else, and actually possesses the food during the time, you know, they're not just doing it on paper, they actually have the food sent to them and then they send the food to someone else, then they would be covered by the rule. So the requirements are the same. It doesn't matter how formal or informal it is. It's still whatever requirements apply to their activities. Becky, what do you mean exactly with coordinate the people? So for importing, for example, you might have an importer who never touches the food and just makes an arrangement for other food to send, for other people to send the food to each other. Okay. If they don't touch the food, then they're not covered. But if it's someone who touches the food, then they're covered. It doesn't matter if it's informal or formal. Okay. I appreciate that, Becky. So lo que obtengo de aquí de nuevo la pregunta es sobre justamente estos intermediarios donde no hay ningún papeleo o no hay ningún documento que respalde las transacciones. Becky justamente y aquí estos son escenarios a veces un poquito difíciles de describir. Ella dice que mientras esos intermediarios no manipulen la comida, ellos no estarían dentro de esta ley de trazabilidad. Y yo le expandí la pregunta porque, exacto, ella me dijo que si ellos coordinan a la gente, pero no tocan la comida, estos intermediarios no estuvieran cubiertos. Yo le expandí porque cuando ella dijo coordinar la gente, no entendí muy bien a qué se refería eso. Y ella me dio el ejemplo de cuando los importadores que ellos son los que están detrás de las transacciones de cómo se mueve la comida o el producto agrícola fresco, pero ellos directamente no intervienen en la manipulación de los productos agrícolas frescos. Espero que con esto hayamos tocado esta pregunta. De nuevo, difícil porque estos escenarios pueden variar y se prestan mucho también a veces a la interpretación de la pregunta. Entonces, espero que haya servido. Otra pregunta que tenga Mariana o Laura. Bueno, aquí hay una pregunta sobre el plan de trazabilidad y que les gustaría que estuviera disponible en español. Me imagino que a esto se refieren a que hubiera alguna plantilla, pero ya lo habíamos hablado, todavía no hay plantillas disponibles. Y por supuesto, si estas estuvieran disponibles, también nosotros estamos abocando para que sean disponibles en ambos idiomas. Nosotros también tenemos estos recursos que están en nuestras diapositivas suplementarias, también incluyen recursos de FDA que ha ido publicando, entonces también los invitamos a buscar en la página de FDA. Ya algunas de estos documentos están en español. La lista de trazabilidad creo que ya está en español también. Está también un breve resumen de la regulación en español que ya les compartimos y les voy a compartir ahora, entonces para que también puedan consultarlo ahí. Y también invitarlos a que revisen también. Ha habido varias presentaciones
Una de ellas fue en español la semana pasada de ICA. También estamos esperando que publiquen ya esta presentación para que la tengamos todos disponible. Pero también ha habido otros seminarios en inglés desde diciembre y esos recursos también están ahí para ustedes para que consulten. Con FDA, en estas presentaciones ellos también proveen más ejemplos y otros detalles sobre la regulación. Ya, Bex, y aquí me gustaría compartir, veo muchos comentarios acerca de la necesidad de tener unas plantillas en español y le voy a hacer partícipe a Becky y a Ángela de esto. Ya, Becky and Angela, I just was telling them that I seen a lot of expression that they really need some guidance in Spanish. You know, in fact, I see somebody from Puerto Rico. You know, Puerto Rico is a state, you know, it's a part of the United States. So that would be something that they really, what I see so far is a lot of, they would appreciate a lot more guidance in Spanish, is what I see here. ¿Tenemos alguna otra nueva pregunta o comentario? Hay una pregunta sobre las iniciativas del sistema de trazabilidad que la FDA convocó hace algunos meses y que si alguna de ellas o está incluido en este plan del desarrollo de trazabilidad. Yo no estoy familiarizada con esas iniciativas de FDA de hace unos meses. Sería bueno aclarar a qué nos referimos, pero podemos hacerle esa pregunta también a Ángela. Ángela, there's this question about if this, in the case of the initiative of the traceability system, that FDA asked about some months ago. Is there any of those that are recommended to use for the development of this traceability plan? Yeah, we're not very sure what they mean with the initiative that the FDA launched several months ago. We're not sure, so we're asking you maybe something brings you the bell, but I don't know. So we do have the New Era for Smarter Food Safety initiative. And within that initiative, they are looking at various technology systems that can assist people in implementing and updating their traceability programs within their firms that may not have them. But within the rule itself, we do not have any requirements, and we cannot prescribe any requirements as it relates to software related to traceability. So anything that comes out of that would just be information sharing through the New Era initiative and not a requirement or mandate by the rule. Muy bien, entonces lo que nos dice Ángela es que no hay una recomendación específica de estas determinaciones que se hicieron en las publicaciones sobre la nueva era para inocuidad de los alimentos. Y bueno, en general es eso, que aunque están esas iniciativas, no hay ninguna que esté determinada como la recomendada, como la que se deba seguir. Y con eso yo creo que ya hemos avanzado con las preguntas. Yo creo que podemos seguir, Mariana. Becky and Angela, thank you so much for your time and for answering this question. We really appreciate it. They really appreciate your presence here. So thank you so much. And now, yeah, I'm just telling them that we're gonna keep going to the end part of this webinar. Entonces, Mariana, cuando quieras pasamos a la siguiente parte. Muy bien, muchas gracias. Nada más, bueno, les voy a recordar antes de pasar a estos próximos eventos relacionado con estas diapositivas suplementarias que tenemos para todos nuestros instructores que puedan utilizarlas. Si ustedes se dan cuenta que les falta algo, necesitan alguna explicación más, cualquier sugerencia que ustedes tengan para estas diapositivas también podemos tomarlas en cuenta. Como saben, nosotros también todos estamos aprendiendo de esta nueva regulación, estamos buscando la mejor manera de hacerles llegar esta información a los productores, que eso es lo que queremos, que tengan esta introducción a esta nueva regulación, que empiecen a aprender sobre ella y todos estemos con recursos que sean útiles para esa educación, para esa difusión. Entonces también déjenoslo saber ahora en los comentarios o escríbanos también a nuestros correos, ahorita los vamos a compartir.
Y también hablando de mayor difusión y de estas reuniones que estamos teniendo con ustedes, con los educadores en inocuidad de los alimentos, de los productos agrícolas frescos en español, vamos a tener una presentación que va a ser una actualización de FDA sobre los requisitos de agua de uso agrícola durante la cosecha y la post cosecha. Recordemos esto, post cosecha y cosecha, que va a terminar esta discreción en la aplicación de la norma de inocuidad, que bueno, terminó en enero. Y entonces esto vamos a hablar sobre este tema. Todavía no tenemos definida la fecha exacta. Va a ser en marzo del 2023. También vamos a tener la participación de FDA con nosotros. Entonces, en cuanto esté definido, vamos a enviarles la invitación. ¿Cómo les llegó esta invitación del día de hoy? Vamos a compartirlo a través de nuestra lista de correos y va a estar disponible el registro también en nuestra página. Esta página que dice Grupo de Educadores en Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos en español también contiene las presentaciones anteriores que hemos tenido. Los invitamos a visitarla, los invitamos a consultarla. Esta presentación que tenemos ahorita vamos a publicarla en unos días más ahí, pero también tenemos otras presentaciones relacionadas con el tema de trazabilidad que hicimos el año pasado. También los invitamos a escucharlas y a revisarlas, por favor. La siguiente. Y aquí están nuestros correos. Contáctenos a Laura Acuña, Davis Blasini, Laura Pineda, mi persona, Mariana Villarreal. Estamos en toda la disposición de ayudarlos y asistirlos de la mejor manera. Escríbanos. También si tienen sugerencias sobre temas de interés que quieran ver presentados en estas reuniones, déjenoslo saber. Adelante, Davis. Otra vez, agradecer a Angela Fields, a Becky Goldberg por su asistencia, por acompañarnos en esta reunión y ayudarnos a responder a sus preguntas. Les agradecemos a todo el equipo de la Alianza por el apoyo que nos dio para desarrollar estas diapositivas, para presentar en esta reunión y también al apoyo del equipo en español para traducirlas. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los asistentes por su tiempo, por estar participando activamente, por hacer este espacio posible y sobre todo por su esfuerzo que hacen para difundir esta información entre sus contactos, entre los productores en todas sus regiones, en todos los países. Les agradecemos mucho su presencia y el tiempo que se toman para estar con nosotros. Bueno, ahora sí, esto es todo. La última diapositiva es, como siempre, recordarles, este es nuestro sitio web, este es el sitio en inglés, está ahí, ha cambiado un poquito el vínculo que se utiliza para conectarse, pero está activo todavía. Por favor, déjenos saber si no puede conectarse. Nosotros les mandamos el nuevo enlace. Y también el sitio en español no ha cambiado. Los invitamos a unirse a esta lista de registro de correos. Esta lista es muy importante que se unan porque así ustedes tienen una comunicación constante de nuestra parte, ¿no? Nuestras publicaciones, todos los cambios que hagamos, los comunicamos a través de esta lista de correos. También nos puede seguir en Facebook. Tenemos también publicamos algunas veces en Instagram, y también tenemos estos videos. No solo están disponibles a través de la página, sino también en nuestro canal de YouTube. Entonces les agradecemos otra vez mucho. Gracias por estar con nosotros y nos despedimos. Thank you to everyone who was attending today. Thank you for your time.